Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. En este día, hermanos, damos la bienvenida conforme a la palabra del Señor. Primero le pedimos a Él que nos dé la bienvenida, que estamos aquí en su casa de oración, transmitiendo en vivo. Y enseguida les doy la bienvenida yo a todos ustedes. Primeramente el Señor. En el proverbio número 30, hermanos. Proverbio número 30. Ahí va a estar la bienvenida para esta mañana. Proverbio número 30. Buscamos en nuestras Biblias, hermanos, por favor, el proverbio número 30, del versículo número 1 al versículo número 6. Dice la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón de Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas todo mentiroso. Esta es la bienvenida que el Señor nos da conforme a su palabra, hermanos, y enseguida lo voy a dejar con mi hermano Sergio, que va a tener la dirección de este culto en esta mañana. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por este momento y espero estén todos bien, hermanos. Vamos a comenzar con una oración y vamos a empezar, hermanos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, mi Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos estás prestando de vida, mi Señor. Te damos gracias por tu protección, Padre. Te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, mi Señor, y te pedimos que bendigas este mensaje que está preparado por nuestro hermano. Gracias a ti, mi Señor. Te pedimos que hables tú y no a él, mi Señor. Bendice a cada uno de los que están sufriendo ahorita en este momento, mi Señor. Sé tú su medicamento, mi Señor, su medicina, Padre, para que tú los saques adelante, mi Señor. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos y te los ponemos en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con una lectura que se encuentra en Mateo 22, hermanos. Les pido que todo aquel que tenga una Biblia en la mano me pueda acompañar. Vamos a buscar Mateo 22. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Es la parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos
destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué tentáis, hipócritas, mostrarme la moneda del tributo? Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos dijo: intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, hermanos. Ahora vamos a continuar con un canto que se llama Bellas Palabras de Vida.
a continuar con otra lectura introductoria que se encuentra en Juan 13:13, por favor. Ahí si me pueden seguir en la lectura, hermanos. Juan 13:13. Dice así la lectura, hermanos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Amén. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano que trae el mensaje, le va a ceder el lugar. Gracias, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Continuamos con este devocional y damos lugar a el mensaje. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje, hermanos. Primero, por favor, voy a invitar a hacer una oración. Oremos, hermanos, por favor. Padre, nuevamente, Señor, nos ponemos en tus manos en esta ocasión, Señor, para pedirte primeramente que perdones nuestros pecados, Señor. Padre, te rogamos que nos perdones si te hemos ofendido a ti o a alguien, Señor, o a este cuerpo donde habita tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas este mensaje, que nos guíe tu Espíritu Santo en todo momento, para que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de tu palabra, y tu iglesia, Señor, de la cual yo formo parte, salgamos todos edificados. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en asiento. Como vimos la lectura de Mateo 22, un poquito más antes está ahí Mateo 21 del 23 al 27. Vemos aquí, hermanos, en el título de esta enseñanza dice: Dios tiene una enseñanza para nosotros. Vamos a ver 5 temas de una forma algo superficial, porque son 5 temas, solamente tocando y mencionando los sucesos que ocurrieron el día martes de la Semana Santa. Tenemos en primer lugar la autoridad de Jesús es cuestionada o bien desafiada. Tenemos como número 2 la parábola de la fiesta de las bodas. Como número 3 la cuestión del tributo. Como número 4 la pregunta sobre la resurrección. Y como número 5 el gran mandamiento. Hablando primeramente de la autoridad de Jesús cuando es desafiada en Mateo 21, del 23 al 27, hermanos. Lo voy a leer. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Discutimos diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo:
tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí es donde vemos que la autoridad de Jesús es desafiada. Vemos nuevamente, hermanos, a estos tentadores a desafiar al maestro. Estos estaban desafiando la autoridad que el Señor Jesús tenía. Por medio de la tentación, para ver realmente quién era Él. La autoridad espiritual, hermanos, siempre es desafiada y por falta de conocimiento de la palabra de Dios, a esto se le llama carnalidad. Cuando la autoridad espiritual es desafiada y por falta de conocimiento de la palabra, se atrevían a desafiar al Señor Jesucristo, así como se atreven ahorita muchas personas a desafiar una autoridad espiritual que Dios usa para enseñar a su iglesia. Allá en Marcos 1:27, hermanos, en Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Una autoridad impuesta por Dios directamente, hermanos. Es la que Jesús tenía y tiene. Para aquellos ahorita en la actualidad que realmente enseñan la palabra de Dios con autoridad espiritual, les respalda el Espíritu Santo. Mateo 7:29. Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquellos escribas enseñaban sin autoridad porque no practicaban lo que ellos enseñaban. Y así, hermanos, permítame. Y así, hermanos, todo aquel que quiera enseñar la palabra del Señor tiene que ser respaldado por la autoridad de Dios. Tiene que enseñar con autoridad espiritual. También, hermanos, allá en Marcos 28:18. Vamos a ubicarnos en Marcos 28:18, hermanos, por favor. A ver si la tomé bien esta cita. A ver, permítame, parece que la tomé mal esta cita. Vamos entonces a Juan 5:27. Juan 5:27, hermanos, por favor. Juan 5:27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí hablamos acerca de la autoridad que realmente el Señor Jesús tenía. Venía respaldado por su Padre para hablar su palabra. Vemos aquí, hermanos, que estos hombres son confrontados con la verdad. Y la verdad o lo hace libre o la verdad lo juzgará. Ellos no querían ser libres, puesto que estaban tentando y cuestionando la autoridad de Dios. Por lo tanto, la verdad los juzgará.
Mateo 22, del 1 al 14, hermanos. Empezamos a hablar acerca de esta parábola de la fiesta de bodas. Como nos leyó nuestro hermano Sergio Ibarra, vemos una parábola, o sea, algo semejante a algo, una comparación. En este caso, hermanos, tenemos una boda donde Cristo es el novio. Tenemos aquí, hermanos, en esta parábola un llamado divino, un llamado que Dios hace a través de esta parábola. Cuando Dios habla, cuando Dios hace una invitación, un llamado de misericordia, una invitación, como dice Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la invitación directa que el Señor hace a todos aquellos corazones duros, como piedras, endurecidos por el pecado, incluyendo aquellos hombres que quieren renovar sus votos con el Señor. ¿Cuándo es el momento apropiado? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es por eso que se da la mayor cantidad de versículos para que usted escuche la voz de Dios y su palabra, y no solamente lo que yo pueda decir. Y es el momento que Dios está usando para que usted abra su corazón. Vemos aquí el llamado divino y los siervos hacen la invitación. En esta parábola vemos el alimento, pero el alimento es espiritual. Voy a llevarlos a Isaías 25, hermanos. Isaías 25, versículo número 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En Juan 6:35, vamos a ir a Juan 6:35, hermanos, y seguir disfrutando de la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Allá en Apocalipsis 19:9 dice así, hermanos, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Preciosa que es la palabra del Señor. Vamos a seguir disfrutándola, hermanos. Vamos a escucharlo a Él hablarnos. Tenemos en esta parábola un menosprecio. La gente, hermanos, constantemente no quiere saber nada de el Señor y de las cosas que tengan que ver con el Señor. Y se le desprecia, tomando siempre en cuenta
sus asuntos personales de por medio, sus negocios. Y aquí en esta parábola lo vemos muy claro, hermanos. Hay una indignación divina, pero también hay un juicio para todos los malos. Hay una indignación de parte de Dios, pero hay un juicio para los malos. En esta parábola vemos el llamado divino en general para todos. Les comparto Apocalipsis 22:17, hermanos, que dice así: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay una invitación general: el que quiera tome del agua de la vida. Es gratuita. Esta es, hermanos, la que estamos compartiendo para que usted la reciba, y es gratis. La invitación sigue siendo, y siempre lo será, el manto de justicia. Y Dios no tiene otro método. Siempre sigue usando el mismo método y no lo va a cambiar, porque nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Quiero llevarlos a Zacarías 3, del 1 al 4, hermanos, por favor. Zacarías 3, del 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Vemos también allá en el Salmo número 132, hermanos. Vamos al Salmo 132, por favor. Salmo 132, versículo 16. Amén. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos, darán voces de júbilo, dice el Señor. Las vestiduras que son la justicia de Cristo por medio de su sangre, las vestiduras que representan el manto de justicia que es el Señor Jesús. Había un hombre que no estaba listo para una fiesta, en este caso para esta fiesta, la fiesta de bodas del Cordero. Este hombre no estaba listo, como no están listos, hermanos, ahorita la mayor parte del mundo. Están listos para muchas cosas personales de ellos, pero no están listos para las bodas del Cordero. Mateo 24, 38 y 39, hermanos. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hasta ahí, perdón. Y hermanos, también quiero compartirles Mateo 20, perdón, hermanos, hasta ahí nada más. Me estoy pasando. Así, hermanos, está ahorita en la actualidad mucha gente. Y
había un hombre que no estaba listo para estar en las bodas y se le hace la corrección y le dice, tú no estás listo. ¿Qué estás haciendo aquí? No estás vestido de bodas para estar en esa boda del Cordero. Es importante que tengamos las vestiduras, el manto de justicia, que es el Señor Jesucristo. Pasando, hermanos, al número 3, vamos a ver la cuestión del tributo. Y eso lo encontramos en Mateo 22, del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Se maravillaron de la sabiduría con la que el Señor les contestaba. La incredulidad y la duda llevan el camino a tentar a Dios. Cuando una persona no cree o bien duda, empieza a tentar a Dios. Observemos que aquí le llaman maestro, pero no obedecían sus enseñanzas. Los herodianos llaman maestro a Jesús. Aquí se escudriña el corazón y la obediencia con los deberes del ciudadano y con los deberes divinos. Y el Señor Jesús pone cada cosa en su lugar. Un maestro mostrando verdadera sabiduría. Y cada vez que se acercaban a él, podían darse cuenta de la sabiduría sobrenatural que él tiene. Por eso, hermanos, es el maestro de maestros. Y por eso escogimos aquí Juan 13:13, que dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pero que sea una realidad, hermanos, en nuestra vida. No dude de sus enseñanzas, si es que quiere seguirle llamando maestro. En el número 4 tenemos la pregunta sobre la resurrección. Nuevamente vemos a estos grupos, escribas, principales, sacerdotes, herodianos, saduceos, fariseos. Ahora vemos a los saduceos. Allá en Mateo 22, del 23 al 33, dice en la Biblia, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro,
Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, a ver, me estoy brincando, ¿verdad? Perdón. Me estoy brincando. Y dos. Sí, perdón, estoy bien. Y le dice, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casará con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Hubo pues entre los 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. No serán ángeles, dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí, hermanos, vemos en cuanto a esta pregunta sobre la resurrección, a los saduceos, que ellos mismos no creían en la resurrección. El único propósito, hermanos, era confrontar al Señor Jesús, desafiar su autoridad y hacerlo ver como alguien que no conocía la verdad. Hablan y ponen trampas de algo que no conocen. Así hay mucha gente, hermanos, ahorita. Muestran una historia irracional. Es muy difícil que esto suceda, hermanos. Aun cuanto la ley así lo decía, es muy difícil que pase de esta manera. Pero aún así le ponen ese reto al Señor. Ignorantes a las Escrituras y al poder de Dios. ¿Cómo puede una persona tratar de sorprender al Señor Jesús, o si usted quiere a alguien que conoce las Escrituras? Y no hay más grande que Él. ¿A vosotros os parece, dice el Señor Jesús en su palabra, que la verdad está en las Escrituras? Mateo 22, del 30 al 33. Aquí vemos esto que dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, para los hijos de Dios no existe la muerte espiritual. Somos pasados de muerte a vida cuando recibimos al Señor Jesucristo. Y la vida continúa, pero ahora es para siempre. Por eso Jesús les dice, a vosotros os parece que en las Escrituras se encuentra la verdad.
y los manda que estudien mejor antes de seguir haciendo tantas preguntas. Juan 7:17, hermanos. Si quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá cuenta, dice el Señor Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios realmente, conocerá la enseñanza de Dios y se dará cuenta si Jesús hablaba por su propia cuenta o hablaba de parte de Dios. Esto, hermanos, viendo el número 4 sobre la pregunta sobre la resurrección, las personas menos indicadas haciéndola, aquellas personas que no tenían el conocimiento de la palabra del Señor. Y así abunda, hermanos, por muchas partes. La gente que le gusta hacer controversia, ¿por qué mejor no se meten a estudiar la palabra de Dios el tiempo que sea suficiente y después que anden armando esa controversia y haciendo quedar mal a los cristianos, a las iglesias, en nombre del Señor y su palabra? El gran mandamiento lo tenemos en Mateo 22, del 34-40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Un maestro de la ley pregunta acerca de la ley. ¿Cómo ven? Y el Señor Jesús resume todo en dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿quién se atreve a decir que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma? ¿Quién se atreve a decir que ama al prójimo como a sí mismo? Sin embargo, aquellos que tenemos el amor de Dios, el Señor nos invita a que participemos en un crecimiento de santidad, de obediencia y de amor a Dios y hacia los demás. Y quiere que lo practiquemos todos los días. Y el propósito es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Qué ejemplo tan grande tenemos enfrente. Pero estos hombres no dejaban de tentarlo porque no creían en sus enseñanzas, aun cuando eran sorprendidos y callados. Dudaban. Ahora tenemos para nosotros, hermanos, aquellos que han creído en Cristo, Santiago 1:25, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Gálatas 5:1, hermanos. Vamos a ir a Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primera carta de Pedro 4:8, y con esto nos ponemos de pie todos, por favor. Primera carta de Pedro 4:8. Vamos a ponernos de pie delante de la majestad de la palabra de Dios, delante de la verdad, y que ya no venga nadie a la iglesia de Cristo a contarle que tiene que estar bajo la ley y que tiene que hacer ciertas cosas, vestirse de cierta manera, estar dando dinero excesivo, y no haya ya más manipulación para la iglesia de Cristo, que no haya imposiciones, solamente el amor hacia Dios y el amor hacia los demás, el amor a la casa de oración que Dios también lo pide en otras citas. Primera carta de Pedro 4:8, que dice así: todos juntos, hermanos, por favor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la ley de Cristo, es la ley de la libertad. A diferencia de todo lo que acabamos de leer, el cristiano está bajo la autoridad de Cristo, por amor, por agradecimiento. El cristiano está incluido en las bodas del Cordero, porque la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado, nos hizo dignos delante del Padre para estar con Él, ser parte de su familia. Somos los hijos de Dios. En cuestión del tributo, nosotros tenemos que cumplir con lo que las autoridades así nos lo dicen, y tenemos que estar conscientes de los medios que Dios usa para su obra. Es mentira, hermanos, que si usted da un peso, el Señor le da dos. No es cierto, eso no es bíblico. El Señor le da como 100 o 1000, pero a lo mejor usted no los ha visto. Como cristianos tenemos al Maestro de Maestros, que nos llena de sabiduría a través de su Espíritu Santo. Y como cristianos amamos a Dios y a nuestros hermanos, aun cuanto nos falte mucho, estamos creciendo en ello. Y esta es la ley de Cristo. Que Dios nos bendiga. Bueno, hermanos, ya estamos por terminar este culto, esta enseñanza, gracias al Señor. Vamos a continuar con un canto, se llama Buscar primero el reino de Dios.
Vamos a terminar con una oración, hermanos, y les pido que nos sigan en oración allá en sus casas. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje nuevamente, esta enseñanza que nos permitiste tomar. Te rogamos por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, mi Señor, que han escuchado el mensaje. Te pedimos por sus vidas, mi Señor, porque estén a salvo. Yo sé que tú nos tienes protegido a cada uno de nosotros y también a los que no te conocen, Padre. Te rogamos por todos aquellos que están enfermos en este momento. Sánalos, mi Señor. Te pedimos que y que tengas misericordia por todos los demás, mi Señor, que están siendo más contaminados. Te pedimos que te quedes con nosotros y nos permitas regresar más tarde, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, hermanos, el siguiente culto de enseñanza va a ser a las 3 de la tarde, para que no se lo pierdan. Gracias y adiós.